Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Había una hermosa congregación en un lugar de campo, pero por diversos problemas que ocurrieron en la iglesia, esa congregación disminuyó hasta casi desaparecer, como lamentablemente muchas veces ocurre. El pastor que los atendía, también por su edad, dejó de visitarlos. Pasado un largo tiempo, otro pastor fue a ver a esos hermanos. Prácticamente, cuando llegó allí, nada quedaba. Él pregunta, ¿dónde están los hermanos? No se sabe dónde están. Pero había el local donde estaban, donde se reunían los hermanos, ¿cierto? Era un local que la puerta de entrada estaba descuadrada, las latas, ¿cierto? Estaban como levantadas, sin pintura, las ventanas sin vidrio, las bancas arrumbadas en un sector con el púlpito, y todo estaba así. Se estaba ocupando en parte para dejar cosas ahí, faros de pasto, todo eso. Y el pastor dice, y de estos hermanos que se reunían aquí, ¿dónde queda alguno por lo menos? Alguien le dijo, hay un matrimonio de ancianos que cantan y alaban a Dios en su casa. Ah, dijo el pastor, ese es el remanente fiel que ha quedado. Fue donde ellos y con esos dos ancianos reinició la obra, que más tarde volvería a ser una congregación floreciente para la gloria de Dios. El énfasis de este mensaje es un llamado a ser parte del remanente fiel de Dios de estos últimos tiempos, amados hermanos. Aquí Pablo nos habla, ¿cierto?, de que Dios tenía un pueblo, su pueblo Israel, pero este pueblo se desvió de la voluntad de Dios, se fue tras dioses falsos. Sin embargo, a través del tiempo, siempre Dios mantuvo un remanente, un grupo de hombres piadosos y mujeres piadosas, de hombres fieles y mujeres fieles, que permanecieron fieles a Dios a pesar de que la inmensa mayoría se iba tras dioses ajenos. Amados hermanos, lo cierto es que ha sido así la obra de Dios a través del tiempo. En otras ocasiones también lo he dicho, en Europa, por ejemplo, que fue la cuna del evangelio, en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en fin, donde se produjo la reforma protestante, donde realmente la iglesia cristiana basada en la palabra, en la Biblia, allí se fortaleció y se desarrolló. Y fue el gran avivamiento espiritual de la reforma protestante del año 1517 en adelante. Sin embargo, hoy en día están transformados en museos, en restaurantes y hasta en lugares de diversión del mundo. Entonces, es terrible cuando la iglesia llega a un estado de decadencia espiritual. Por eso es que el propósito del cristiano, del Hijo de Dios, es permanecer fiel al Señor, aunque muchos se vuelvan atrás, aunque muchos comiencen a enfriarse, a relajarse espiritualmente. El cristiano debe permanecer fiel al Señor en las buenas y en las malas. El remanente fiel son los verdaderos hijos de Abraham. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En una ocasión Jesús hablaba con el pueblo, con los judíos, y Jesús le increpaba su incredulidad, su rechazo que ellos tenían hacia él, hacia la palabra, y sus vidas de doble estándar que tenían, ¿cierto?, de no servir a Dios en verdad. Entonces ellos le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, no procurarían matarme. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y le dice que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de entre las piedras. Hermanos, porque los hijos de Abraham no son aquellos que consanguíneamente, ¿cierto?, o por la sangre lo son necesariamente, sino los hijos de Abraham, según enseña la palabra de Dios, son los de la fe, son los que creen, son aquellos que, así como Abraham abandonó Ur de los Caldeos, su nación de nacimiento, su patria de nacimiento, él la abandonó para ir tras una tierra que no conocía, para ir, ¿cierto?, siguiendo la voz de Dios, porque Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré una nueva tierra, un nuevo lugar, para que tú mores allí. Y haré de ti una gran nación, y serás bendición. Y todos aquellos que te maldijeren serán maldecidos, y los que te bendijeren serán bendecidos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, etc. Todo lo que Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? Y Abraham, estando en Ur de los Caldeos, ¿cierto?, era como el mundo, era como la sociedad apartada, era la sociedad incrédula que servía a otros dioses. Abraham sale de allí, llega hasta Aram, ¿cierto?, hacia el norte, y de ahí llega hasta Canaán, llegando a Siquem, y llega a la tierra que no conocía, una tierra extraña. Pero Abraham creyó a la voz de Dios, creyó a la promesa de Dios, y obedeció, saliendo, abandonando su tierra. Así también los que son del remanente de Dios son aquellos que han abandonado el mundo, son aquellos que han dejado, ¿cierto?, ese pasado de pecado, ese pasado de vida entregada a la carne y a la maldad y al gobierno de este mundo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Se han apartado para seguir a Dios, para seguir a este Dios que no vemos, pero que es real. Esa fe que, como Abraham creyó que Dios le daría un hijo en su vejez, nos lleva a creer en un Dios de lo imposible. Abraham es un hombre de mucha edad, ¿cierto? Bastante edad, cerca de los 100 años, cuando Dios le dijo que él iba a ser padre, y su mujer también había dejado ya mucho tiempo la costumbre, dice, de las mujeres, y por lo tanto no había posibilidad racional humana de que sean padres. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham creyó a la promesa de que sería padre de un hijo de sus lomos, que sería, ¿cierto?, el hijo de la promesa, Isaac. Y así fue. Por eso, aquellos que son parte del remanente fiel son aquellos que siguen creyendo en un Dios que hace milagros, en un Dios que sana a los enfermos, en un Dios que bendice con su poder, con su gloria, en el Dios sobrenatural, en aquel Dios que está más allá de nuestros cálculos humanos. Ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso, es el Dios de ese remanente fiel. Esa fe que, como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo por obediencia, nos lleva a renunciar aún a lo más preciado para hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo al monte Moria y allí lo sacrifique, allí lo presente en sacrificio. Abraham, ¿cierto?, fue con su hijo Isaac al monte Moria. Isaac ingenuamente, ¿cierto?, sigue a su padre pensando que allí iban a tener el cordero, ¿cierto?, para el sacrificio. Pero la verdad es que el cordero era él. Y allí todos sabemos la historia de cómo, ¿cierto?, Abraham coloca la leña
y coloca a su hijo sobre la leña en el altar. Y cuando estaba a punto de degollarlo, y me llama la atención, ¿cierto? Porque Isaac estaría ahí esperando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dice que allí la voz le dice, Abraham, detén tu mano. La voz de Dios. Y Abraham dice que miró hacia el zarzal y allí había un carnero. Y ese carnero fue sacrificado en lugar de Abraham, así como Cristo fue sacrificado en lugar de nosotros para darnos vida y salvación eterna, amados hermanos. Entonces, esto significa la disposición de Abraham de darlo todo para Dios, de no escatimar a su propio hijo. Amados hermanos, así es, los que son parte del remanente fiel no escatiman esfuerzo, no escatiman salud, no escatiman recursos, no escatiman nada. Todo lo entregan para servir a Dios, porque ese es el remanente fiel, los que están dispuestos a dejarlo todo para servir a su Dios y hacer la voluntad de Dios. Son los verdaderos israelitas, los israelitas espirituales, que como Jacob, que es el Israel, ¿cierto? Porque ustedes saben que Jacob en Peniel allí, cuando luchó con el ángel, Dios le cambió el nombre. Le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Y entonces, después de esa experiencia en el río, ¿cierto? Allí en el arroyo de Jaboc, Jacob, ¿cierto? Se levantó y salió de esa experiencia transformado, cambiado. Los que son del remanente fiel, entonces, son aquellos que han sido transformados por el poder de Dios y permanecen una vida consagrada al Señor. Así como Israel, tenemos un pacto con Dios, pero que es un pacto con mejores promesas, promesas sublimes, promesas que no solamente son para esta vida, sino para la vida que viene. Amados hermanos, el remanente fiel es aquellos que también tienen un referente en el profeta Elías. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Si bien es cierto, aquí vemos, ¿cierto?, a Elías combatiendo, luchando contra la dureza de un pueblo. Pero Elías era un hombre celoso de la verdad y de la santidad. Ese remanente fiel que Dios tiene en su corazón son aquellos hombres celosos, celosos de la verdad de Dios, celosos de la palabra, que no transan la palabra, que no cambian la palabra, que aunque otros se levanten con otras ideas, con otras propuestas, con otras explicaciones y con otros argumentos en relación a la vida, para nosotros la palabra de Dios es invariable. Es la palabra de Dios para nosotros inamovible. Por eso nosotros somos celosos de la verdad y somos celosos de corazón, amados hermanos, y de la santidad y de la pureza, porque ese es el celo que Dios demanda, el celo por la verdad, el celo por la santidad de Dios, así como lo era Elías, que sintió celo, un vivo celo por Jehová de los ejércitos, decía Elías. Y Elías también, que fue ese hombre que se atrevió a desafiar la autoridad de Jezabel, esa mujer que era la esposa de Acab. Jezabel, ¿cierto?, era hija del rey de Fenicia, de los fenicios. Y esta mujer, ¿cierto?, que no era del pueblo de Dios, pero se transformó en una mujer que tenía mucha autoridad, mucho poder, de tal manera que Acab era mandado por Jezabel. Ese es un problema que muchas veces se da, ¿cierto?, cuando se impone la autoridad descontrolada, desadecuada en el hogar. Esta mujer que no era cristiana, ella, ¿cierto?, introdujo en el pueblo de Dios la adoración a Baal, la adoración a Acera, a estos dioses falsos.
Y el profeta Elías se levantó contra esa adoración y desafió a esta mujer, desafió al mismo pueblo, desafió a las tinieblas. Esa mujer Jezabel representa hoy en día la mundanalidad y el relajo espiritual en la iglesia, porque esa mujer introdujo las cosas de su nación a la nación de Dios, al pueblo de Dios, introdujo la adoración a otros dioses, introdujo las costumbres que tenía ella en su pueblo, las introdujo al pueblo de Dios. Por eso Jezabel representa a esa tendencia mundana, a esa tendencia del relajo espiritual, donde todo comienza a aceptarse como que fuera de Dios, como que fuera algo aceptado por Dios. Pero volvemos a decir, mientras algo no esté conforme a la palabra, no es de Dios. Esa mujer Jezabel representa a la muerte espiritual de muchos, porque esa mujer persiguió a muchos profetas y los mató, los eliminó prácticamente. Ahora, amados hermanos, esa mujer espiritualmente en este tiempo representa la muerte espiritual. ¿Cuántos están muriendo espiritualmente? Día atrás visité a un pastor para conversar sobre las cosas de Dios, la parte administrativa, y él me dice, pastor, hay muchos resfriados espiritualmente. Hay muchos que con esta pandemia ya no están buscando las cosas de Dios. Están más preocupados de su vida, de su familia, de las cosas terrenales, más que de buscar a Dios. Ese es la Jezabel de este tiempo, la muerte espiritual, que está matando a los hijos de Dios, no físicamente, sino espiritualmente, porque le está quitando el gozo, le está quitando la paz, le está quitando la vida espiritual, la comunión con Dios, le está quitando la oración, le está quitando esa relación espiritual con Dios. Elías siempre, él luchó contra estas cosas, pero fue animado y fortalecido por Dios. Así también el remanente fiel cuenta con un Dios que lo anima, con un Dios que lo fortalece, aún para enfrentar las situaciones más difíciles que podamos vivir. Amados hermanos, el remanente fiel, como esos 7,000 siervos, no dobla su rodilla ante Baal. Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién era Baal? Era un dios cananeo, el dios de los cananeos. Baal, que significa señor, amo, esposo. Era el dios principal de los dioses de Canaán, porque había muchos otros dioses, pero Baal era como el dios supremo, a quien se adoraba en diferentes partes en Canaán, con diferentes agregados. Por ejemplo, en la Biblia se habla de Baal peor, ¿cierto? De Baal, según la ciudad donde estaba la adoración a este dios falso. Su adoración era con incienso y sacrificios, incluyendo los sacrificios humanos muchas veces, como lo declara el profeta Jeremías, donde se sacrificaban personas para aplacar la ira de este dios Baal. Según los cananeos, este dios era el dios de la fertilidad, era el dios que mandaba la lluvia, era el dios que ordenaba, ¿cierto?, que se riegue la tierra con la lluvia, era el dios que hacía producir la tierra, según ellos, el dios Baal, y por eso que lo adoraban. Era el dios que también hacía que se produzca la raza humana, que se desarrolle los seres humanos, que pueda haber procreación. Por eso que en sus cultos también se prostituía a la gente, habían hombres y mujeres que practicaban el sexo ilícito en los cultos a Baal. Hermanos, el profeta Elías también se levantó contra Baal y él les demostró al pueblo de Israel que el único que hace cesar la lluvia o que hace llover sobre la tierra es Jehová, el Dios de Israel. Por eso que Elías dice que él oró para que haya sequía, para que no haya lluvia por 3 años.
Y así fue. Dios, el Dios verdadero, hizo que el agua no descienda del cielo. Pero luego de 3 años, oró nuevamente para que llueva y cayó agua del cielo. Le demostró al pueblo que el Dios que controlaba la creación no era ese falso Dios, ese ídolo, sino que era el Dios verdadero, el Dios nuestro, el Dios que tiene el gobierno de todas las cosas. A Él sea la gloria. Él es el único Dios. El pueblo de Israel cayó en esta adoración y Dios los castigó por ello. Ahora, amados hermanos, en el Nuevo Testamento es asimilado a Belcebú. Baal es asimilado a Belcebú, príncipe de los demonios, como lo dice en Mateo 12:24. Satanás mismo, sin duda que este es Baal. Satanás mismo que tiene al mundo de cabeza. ¿Qué representa Baal en este tiempo? Como dijimos, es el Dios de este siglo, es Satanás. El Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio. Satanás, el diablo, que es el príncipe de las tinieblas, que es el que trabaja en los corazones de los hombres para alejarlos de Dios. Y también trabaja en la iglesia para desalentar, para crear una actitud, ¿cierto?, despectiva, relajada, sin compromiso con Dios. El diablo habla a los corazones, habla a las mentes, habla a las vidas y les inculca ideas contrarias a la voluntad de Dios. La Biblia dice que Satanás, el diablo, se disfraza como ángel de luz, según 2 Corintios 11:14, para engañar a los escogidos de Dios incluso, como ángel de luz. ¿Cuántas veces aparecen personas hablando en nombre de Dios? Oiga, en YouTube usted busca y va a encontrar a buenos predicadores que predican la palabra, pero también va a encontrar a hombres que hablan de su propia carnalidad, sin ningún fundamento, en contra de las cosas de Dios. Amados hermanos, porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar al pueblo de Dios. Hoy en día hay muchas entretenciones mundanas. Son los muchos Baales ante los cuales se han puesto de rodillas muchos creyentes. Y yo le voy a decir cuál es alguno de ellos. Por ejemplo, cuando la gente dedica tanto tiempo a las cosas tecnológicas, más que a las cosas espirituales, porque están metidos a veces en muchos programas televisivos, en mucha actividad de internet, pero no para ver cosas espirituales, sino más bien cosas terrenales. Y allí se les va el tiempo y el diablo los tiene entretenidos. Esos son los Baales de este tiempo, amados hermanos. Una ocasión un pastor me decía, me da no sé qué ir a visitar a las casas a esa hora de las 3 de la tarde, porque a esa hora dan las novelas. Y llego a las casas, toco y me salen a recibir, no muy contentos. Me dicen, pase, pastor, pase. Y la hermana está con la tele prendida y ahí está con la vista en la tele y supuestamente escuchando al pastor. Dominados por estas cosas. Esos son los Baales que en este tiempo tienen de rodillas, tienen de cabeza a muchos que han dejado de buscar la presencia de Dios, que han dejado de buscar la gracia de Dios. Otros que a través de internet, ¿cierto?, de muchas cosas que ocurren, que allí se ofrecen, están perdiendo su tiempo. El consumismo, amados hermanos, el consumismo, el afán. Mire, cuando se terminan las cuarentenas, por ejemplo, se pasa a fase 2, a fase 3, la gente se desborda y se llenan las tiendas de la gente comprando y comprando cosas que a veces ni siquiera usan. Como alguien dijo, a veces compran cuestiones plásticas que después andan a chuta en la casa con esas cosas. ¿Por qué? Porque es como el deseo de consumir, de comprar por comprar. Hermanos, y la gente a veces gastando su dinero en estas cosas ni siquiera aportan para la obra de Dios. La vida ufana y vanidosa de muchos, porque a veces queremos demostrar algo que no es así, algo que no es así. Queremos, ¿cierto?, tener cosas más allá de lo que podemos.
porque la vida en la cual vivimos, la sociedad en la cual vivimos, es una sociedad mentirosa, una sociedad donde la gente, ¿cierto?, se llena de bienes, pero muchas veces, amados hermanos, están pasando tremendos problemas económicos. Y así muchos cristianos caen en lo mismo. Dios nos ayude, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no acarrea tristeza con ella. Los otros baales, ya hablamos, el materialismo, el amor al dinero, el trabajo, en fin, muchas veces, ¿cierto?, quita el tiempo más allá de lo necesario para que después no adoremos al Señor. Las diversas celebraciones que el mundo adopta. Hermanos, ¿cuántas personas cristianas permiten que sus hijos celebren el Halloween, por ejemplo? Como si eso fuera parte de sus vidas. Un cristiano no puede alabar a la muerte, no puede alabar a los demonios. Un cristiano tiene que alabar al Dios vivo, al único Dios verdadero. Hermanos amados, hoy en día estamos presos de todo lo que nos muestra la televisión, y los estados de ansiedad y de depresión están cundiendo fuertemente en las personas. Es cierto que muchas veces estas situaciones que están pasando nos afectan y nos causan a veces un poco de temor, de preocupación, pero no pueden dominarnos, no pueden dominar nuestras vidas. A veces estamos tristes, sin duda, porque es parte de la vida del ser humano la tristeza, como la alegría, como el enojarse igual de repente, aunque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En fin, todo eso es parte de nuestra vida, pero no podemos caer en un estado depresivo, porque eso significa que no estamos confiando en Dios, que no estamos esperando en Él, que estamos quizás dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades o de otras personas, pero no estamos dependiendo de Dios. Amados hermanos, Pablo decía que él sabía vivir con abundancia o con escasez. De ambas cosas dice que él estaba preparado para vivirlas. Que el Señor nos ayude para no caer en estos estados de angustia, porque tenemos a un Dios grande y poderoso que nos levanta. Amados, las 7,000 rodillas de este remanente fiel en los tiempos de Elías representan a aquellos que solo se doblan ante el Dios verdadero, ante el Dios real. Mire, qué coincidencia el número 7,000 rodillas. Eso es plenitud, porque 7,000, ¿cierto? El 7 es el número perfecto y 1,000 es el número de Dios. Plenitud. Esto representa a esa iglesia que un día el Señor va a venir a levantar, a ese remanente fiel, que son aquellos que se han consagrado, que se han entregado a Dios de todo corazón, que no importa si hay pandemia o no hay pandemia, si hay entretención, no hay entretención, si está bien o mal las cosas, no importa, ahí están fieles, son fieles al Señor. Estos 7,000, estas 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, representan a la iglesia, a esa iglesia que un día Cristo vendrá a levantar y llevará a su presencia. Alabado sea el nombre del Señor, para adorar y reconocer el poder y la gloria de Dios, para aclamar y para interceder. Busquen el rostro del Dios verdadero y no las cosas de esta vida. El remanente fiel es el remanente de la gracia. Pablo dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, rescatados por gracia, aleluya. Qué maravilloso es esto. No es de nosotros, no depende de nosotros, no es que nosotros lo hayamos ganado, no, sino que es la gracia de Dios que ha operado en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, escogidos por gracia, por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el don inmerecido. ¿Qué significa? ¿Qué es la gracia de Dios? Significa que solamente Dios obra y no nosotros. No es que nosotros nos ganemos la salvación. No es que nosotros nos ganemos el favor de Dios para ser salvos. No, es la gracia de Dios. Es la gracia, es su bondad, es solo su misericordia, es solo el afecto de su voluntad. Él nos perdona por gracia, dice, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él nos santifica por su gracia, Él nos da herencia por su gracia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y cuando habla del designio de su voluntad, está diciendo, es por gracia. No es porque ustedes hayan sido los mejores, no es porque ustedes hayan sido los más inteligentes, no es porque ustedes hayan sido los sobresalientes, no, solamente yo tuve misericordia de ustedes. Fue mi misericordia, fue mi gracia, yo los escogí, yo los recogí cuando estaban muertos en delito y pecado, yo los atraje con lazos de amor que no se pueden cortar, yo los busqué a ustedes, ustedes no me buscaron a mí. Esa es la gracia de Dios. Este remanente fiel es un remanente por gracia, preservado por la gracia de Dios, ¿cierto? Para que un día podamos llegar a la presencia del Señor. Porque mientras estamos en esta tierra, necesitamos que el Señor nos preserve. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados, hermanos. Aleluya. Si estás aquí en esta hora alabando el nombre del Señor, es porque Él te ha guardado, Él te ha cuidado, Él te ha protegido del pecado, te ha protegido de la tentación, te ha protegido del diablo mismo que te ha querido llevar al pecado, al mundo. Él te ha protegido. Cuando estabas a punto de ceder al pecado, una voz te dijo, no lo hagas, y tú obedeciste. ¿Quién fue ese que te habló a tu corazón? Fue el Espíritu de Dios, porque Dios te preserva. Mientras estemos en la tierra, Él preserva a su iglesia, nos preserva mediante la fe en Él, aleluya. Nos sostenemos por la fe en Él, que es invisible, pero que es todopoderoso para guardarnos, para que la gloria sea solo de Dios y de Cristo, su Hijo, aleluya. Para que no tengamos nosotros que decir, yo lo logré, yo lo alcancé, yo lo hice. No, amados hermanos, siempre he dicho yo a ustedes, yo fui criado en el campo. Y cuando después de las cosechas del trigo, venía el proceso de purificar el trigo. Y para eso se usaba un arnero. El arnero era, cierto, en mi casa por lo menos era un cajón, un rectángulo que tenía tabla a los lados y en el fondo tenía una malla fina. Y ese arnero se colgaba de una viga y se comenzaba a empujar así, de ida y regreso. Y comenzaba a caer cuando se echaba el trigo, recién cosechado, comenzaba a caer la arvejilla, comenzaba a caer, ¿cierto? Todas las cositas que no eran trigo, caían abajo. Y arriba se iba acumulando lo que no pasaba, pero que era demasiado grande. Eso lo sacaba el que estaba trabajando y también lo botaba. La plumilla volaba. La paja caía, volaba. Y al final de todo este proceso, solo quedaba el trigo. Ese trigo enterito. Porque el trigo vano, que era chiquitito, flaquito, también caía. Amados hermanos, esto me recuerda a las palabras de Cristo cuando dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego.
que nunca se apagará. Amados hermanos, hay un himno muy antiguo que cantaban los hermanos Alvarado antes y que todavía lo cantan en los campos. Trigo soy, del granero del Señor del Señor. Que seas ese trigo, que seas ese trigo del remanente fiel, ese trigo que ha sido asneriado, ese trigo que ha sido zarandeado, ese trigo que ha pasado por las pruebas, por las luchas, por las pandemias, por lo que sea, pero allí se mantiene en el granero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Sé tú ese remanente fiel para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Oremos al Señor. Padre celestial, bendecimos tu nombre. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Dios mío, ayuda a mis hermanos para que sean ese remanente fiel. Ese remanente fiel que un día tú vendrás a buscar y que llevarás a tu gloria. Que nos ayude, Señor, a permanecer fieles a ti, a no ceder al pecado, a no ceder a la pereza, a la flojera, sino a estar firmes delante de tu presencia, esperando ese momento en que tú nos digas, sube acá, y estemos así en tu presencia para siempre y eternamente en tu gloria. Gracias, Señor, como trigo de ese granero eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.